Conversamos con Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía, profesor de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Enzo? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar acá nuevamente. Enzo, quería comenzar con este artículo de The Economist, a ver, porque es importante cómo nos ven desde fuera. Y el artículo, como comentábamos con Omar y Jeffrey, es categórico en cuanto a la clase política en general. No solo al gobierno de Pedro Castillo, sino también a los políticos representados en el Congreso de la República. Esta visión que se tiene, termina afectando, digamos, las expectativas de inversores de fuera, de inversiones que quieren venir al Perú. ¿Cómo nos están viendo? Mira, creo que lo brillante del artículo es que te dice, en pocas palabras, lo que nosotros venimos discutiendo hace meses con muchas palabras, ¿no? Tenemos un gobierno poco competente, por decirlo de alguna manera diplomática, y que su mal manejo, su pobre manejo del país en general, refleja en la economía y la economía refleja en la situación de los agentes económicos. Las encuestas de perspectivas económicas, expectativas económicas del BCR están en su peor nivel desde que se iniciaron. Y eso no es otra cosa que reflejo de cómo van las cosas, pues, ¿no? Entonces, el columnista de Economist lo que ha hecho es intentar una explicación de por qué hemos llegado aquí. No ha empezado con este gobierno, pero sí es el punto mínimo con este gobierno, ¿no? Tienes un presidente que, por lo visto, no tiene las capacidades mínimas para gobernar un país, que es una situación en la que mucha gente nos preguntamos, cuando viene un desconocido a querer ser presidente de la República, como hay tantos, como empezó con Fujimori, uno se pregunta, ¿y este quién es? ¿Y cómo así cree, o tiene el ego en otro lado, que puede ejercer un cargo tan importante y tan demandante como el gobernar un país? Y lo estamos viendo. Tenemos a alguien que no tiene ninguna preparación, ni siquiera liderazgo, mucho menos la parte técnica, como para dirigir y gobernar un país. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, es que estamos sufriendo las consecuencias. Es decir, ni siquiera hay en este momento, a ver, con la llegada de un nuevo ministro de Economía como es Curburneo, un banco central de todas maneras con mucha credibilidad a cargo de Julio Velarde, no hay una visión clara de hacia dónde vamos, es decir, no basta el MEF y el BCR para tener una visión país de hacia dónde va este gobierno. Hay condiciones necesarias, pero no suficientes. Felizmente tenemos un BCR con credibilidad y tenemos ahora un ministro de Economía que también tiene credibilidad y que le da credibilidad al MEF. Pero el MEF no es el gobierno. O sea, para solucionar los problemas de los peruanos, no basta las fortalezas fiscales, son absolutamente necesarias. No basta un manejo profesional de los temas económicos. La política económica se desarrolla por todo el gobierno, por todos los ministerios. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de la Producción. Yo no sé quién es el ministro de la Producción, debo confesarte, porque ¿sabes qué? Han pasado 72 ministros y no importa, es como los candidatos a alcalde. Uno ve caras, pero no sabe quién son, cuáles son sus competencias. Y el artículo de Economist lo dice bastante bien. Competencias que te inspiren confianza en que se van a manejar la cosa pública, no hay. Y como dijeron Jeffrey y Omar, oye, esto a la gente le impacta en su bolsillo, ¿no? En su día a día. Y quizá podemos graficarlo de una manera, ¿no? Que fue increíble a nivel de las expectativas que generó. Tú recordarás el año pasado, por octubre del año pasado, el 3 de octubre, el presidente de la República va al Cusco, un meeting multitudinario, lanza lo que él llamó la segunda reforma agraria. Y en esta segunda reforma agraria prometió justamente ya el tema de los fertilizantes subsidiados. Y hoy en día, justamente recién hoy, han comenzado a dar un subsidio directo que ni siquiera garantiza que el agricultor lo vaya a usar para comprar fertilizante. Mira, reforma agraria, que la reforma agraria se reduzca a entregar fertilizantes creo que eso primero lo grafica. Y el resto es incompetencia pura. El problema, ¿por qué las expectativas están tan en el piso? Es incompetencia pura.
la gente no confía en que quienes nos gobiernan van a solucionar sus problemas diarios. El empleo la calidad del empleo ha bajado muchísimo en el Perú. La tímida recuperación del empleo ha sido sobre todo por el subempleo. La delincuencia, vemos algún cambio, cero. La salud en el Perú, que nos ha causado miles de muertos más de lo que nos debió causar la pandemia, no hay nada de eso. Y tú dices, ¿y cuál es el proyecto del presidente? ¿Tiene algún proyecto especial como lo tenía gobiernos anteriores, la inclusión o el alcanzar a Chile que decía Alan García? Claro. No hay nada. Ahora, No hay nada. Dado que mencionas el empleo, que quizás es lo más importante para todas las personas en general, el empleo y la plata, los ingresos, esta semana conversaba con Alejandro Salas, que es ahora ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y hablábamos de eso, porque, a ver, según data de INEI, en el último año hay 1 millón de informales más, son 9 millones de informales según el INEI. Y le preguntaba, pero ministro, entonces ya, ok, tenemos ese dato, dado que quieren hablar del trabajo de su sector. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para combatir la informalidad? Y él me daba como ejemplo el incremento del sueldo mínimo, la tercerización, es decir, las medidas que para muchos más bien están yendo en el camino contrario. No es para muchos. La economía es una disciplina que tiene muchas miradas, pero en un país donde sobra mano de obra no calificada, incrementar el sueldo mínimo te genera más desempleo o más empleo precario. El sueldo mínimo en el Perú es bastante más alto que el ingreso medio en muchas provincias. Tú te vas a la sierra, te vas a Iquitos y el sueldo mínimo está muy por encima de la productividad de la gente, que es lo que marca el nivel de salario. Por lo tanto, si tú quieres emplear a alguien por lo que puede producir, no es el sueldo mínimo. Entonces, en vez de emplear a 5 personas, empleas a 2. Esas medidas van en contra de la creación de empleo, no porque lo diga Enzo Filippi, que no es nadie, es porque la lógica económica te lo señala. Que el ministro del Trabajo pretenda ignorar esa realidad es nuevamente lo que estamos hablando, una palabra que yo vengo repitiendo, creo que es 4ª vez en esta entrevista: incompetencia. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, otro tema importante que tiene que ver con la inversión privada, porque Julio Velarde, el presidente del BCR, dio una lectura interesante y te quería pedir el análisis respectivo. El propio Banco Central dice que este año la inversión privada no va a crecer. Las expectativas son negativas y me parece que para el próximo año, a ver, corrígeme, tampoco. Tampoco, según Credit Corp y otros analistas independientes, tampoco. Así es, incluso algunos dicen que se puede contraer la inversión privada. Pero ya Julio Velarde decía, pero a ver, no va a crecer, pero en el 2021 alcanzamos un récord de inversión privada. Entonces no va a crecer, pero los niveles que tenemos son bastante altos. Y de inmediato salió el ministro Pedro Franque a decir, miren, ahí está. ¿Cómo criticaban? Nosotros hemos alcanzado niveles récord de inversión privada en el 2021 durante mi gestión. ¿Es así? ¿Ese es el análisis correcto? No, a ver, la economía, en una economía sana que crece todos los años, si tú mantienes el nivel de inversión como porcentaje del PBI, todos los años vas a tener crecimiento récord. Y además tienes temas coyunturales como la inversión minera, que es por proyectos. Y si tú no reemplazas unos proyectos que acaban de terminar, que ya Yabeco, por ejemplo, entonces esa parte de la inversión privada no la vas a tener el próximo año y va a caer. ¿Ya? Entonces, no, así no funciona. No quiero criticar a alguien que no se puede defender, pero no es que Pedro Franque pues haya inspirado mucha inversión. Lo que inspira la inversión son las expectativas de crecimiento. Y el año pasado teníamos unos precios de commodities que volaban por el cielo y que, a pesar del gobierno del presidente Castillo, a pesar de un ministro que en plena recesión amenazaba por cuestiones absolutamente ideológicas con subir los impuestos, a pesar de eso tenías un incremento de inversión. Ya se acabó ese motor que nos impulsaba los precios de las materias primas altos, y ahora lo que tienes es al revés. El mundo no te jala y en el Perú, pucha, tampoco, ¿no? El gobierno no es que inspira así un beneficio futuro como para que los inversionistas
pongan su plata ahora para ganar algo después. Y a ver, es lo que me llamaba la atención hoy escuchando un poco al premier Aníbal Torres en el cierre del Perumín, en Arequipa. Él decía que las inversiones mineras se pueden sentir tranquilas aquí en este país, hay seguridad jurídica, que vengan a invertir sin problemas. Y uno recuerda pues la época, efectivamente, de Pedro Franca, que quería subir los impuestos, y no solo él, sino Mirta Vázquez en ese momento como premier, que quería cerrar las minas, que no quería ampliar las licencias. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Mira, el problema va mucho más allá de la coyuntura. El problema del Perú lejos de Lima es un problema que requiere mucha muñeca política de manejar. Porque tú tienes un problema que es estructural. En las provincias, en los distritos, quienes manejan la inversión que va a mejorar la vida de la gente son los políticos locales que no tienen una gran formación, donde no saben gastar muy bien y en muchos casos hay mucha corrupción. Por lo tanto, tú cerca de una mina, tú dices, oye, acá se están haciendo ricos y yo sigo igual y se lo exigen al gobierno. Y el gobierno dice, oye, pero yo le transferí adelantado recursos para que mejoren tu calidad de vida. Entonces, tienes un problema difícil de manejar políticamente. Y cuando tú tienes un gobierno que no es capaz de manejar políticamente, lo más fácil es echar la culpa a la mina. Y mucho de eso es lo que vemos. Y me gustaría que sea verdad lo que dice el premier, pero si tú ves la producción en las Bambas, si está en el nivel que podría estar o está reducida a la mitad después de haber estado con mucho menos producción durante un gran tiempo, tú puedes decir, mira, son buenas ideas, ojalá fuese así, pero la realidad es diferente, ¿no? Y a ver, Enzo, la economía ya en perspectiva y en tendencia además, porque también escuchamos esta idea de las autoridades. El Perú es uno de los países que más crece en la región. Claro, luego escuchamos también al doctor Velarde decir, bueno, con 3% pues no vamos a poder reducir pobreza, no vamos a poder generar empleo de calidad. Pero ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cuál es la tendencia del crecimiento de la economía y sobre todo del empleo? Ya, mira, no quiero sonar no quiero repetir lo que conversamos hace mes y medio que me entrevistaste, pero básicamente la mitad del crecimiento de la economía peruana depende de condiciones externas. Las condiciones externas no jalan hacia arriba, porque tienes tres motores de la economía mundial. Estados Unidos, que no sabe si ya entró en recesión o no, puede que sí, puede que no. Europa, preocupadísima por los altos precios del gas, por la invasión a Ucrania. Y China está en otra cosa, que China está cambiando de ser un país muy pobre que crecía a tasas muy altas a un país ya bastante menos pobre que va a empezar a crecer a tasas menos altas. Por lo tanto, el sector externo no jala. Y el sector interno, como decíamos, no inspira. Entonces, hacia el pasado, tú ves que el Perú ha crecido mucho más que el demás países de la región. Actualmente no está ocurriendo así. De hecho, actualmente, si tú ves entre el 19 y el 2021, hay un artículo en Gestión Hoy al respecto, el Perú es uno de los que han crecido menos, ¿no? Han recuperado menos después del bajón. Pero felizmente nos hemos recuperado. Y las perspectivas podrían estar peor, ¿ya? Lo mejor que te voy a decir es, podrían estar peor. Podríamos estar hablando de recesión y eso no está en la mirada de nadie. Felizmente, todavía tenemos perspectivas de crecer poco, pero seguir creciendo. Si antes subíamos la escalera por 3 escalones, ahora lo vamos a subir por 1, pero vamos a seguir subiendo, ¿ya? Eso no alcanza para emplear a los miles de jóvenes que entran al mercado laboral todos los años, para mejorar la calidad del empleo. El 70 y pico por ciento de la gente empleada en el Perú está empleada debajo del estándar, o sea, su empleo. Pero por lo menos no empeoramos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa debería ocurrir? Algo que lamentablemente, Omar, no va a pasar, que el gobierno inspire confianza. Ahora, una última pregunta muy rápida, nos gana el tiempo, Enzo, pero que sé que preocupa mucho, o sea, el dólar.
el tipo de cambio. Ya lo vemos muy cerca nuevamente, muy cerca a los 4 soles por dólar. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo con un precio del dólar a ese nivel por lo que viene pasando a nivel externo. Mira, increíblemente, y probablemente ese es trabajo del BCR, el dólar en el Perú se ha mantenido bastante estable. Después de la subida, después del susto cuando elegimos a Pedro Castillo, subió a 4 y pico, Sí, bajó a 3.90. En el mundo el dólar se está fortaleciendo justamente porque en Estados Unidos hay una inflación que podría estar generando recesión, entonces la Fed aumenta las tasas, sus tasas de referencia justamente para contener la inflación, y eso hace que el dólar se fortalezca, muchos capitales se conviertan, vendan sus soles y se conviertan a dólares. Eso debería hacer que el dólar se debilite, es decir, aumente. No está ocurriendo, pero en otros países, en Chile, el dólar hasta hace no mucho estaba en 800, ahora está casi 1000. Oh. O sea, se ha depreciado más por condiciones, además, de la situación política chilena. En el Perú todavía no ha ocurrido, pero no me sorprendería que ocurra, solamente para mantener el nivel actual al ritmo de la inflación. Debería terminar como en 4 el dólar a fin de año. No veo que esto vaya a... que la moneda peruana se vaya a depreciar más allá de lo previsible hoy, que es a una velocidad menor que las demás monedas de la región. Perfecto, Enzo, muchísimas gracias como siempre. Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía, profesor de la Universidad del Pacífico. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con más aquí en Todo se sabe.